Personas, ¿qué les diría? A las personas les diría que no tienen que hablar de sus condiciones de salud mental ni de salud física en lo absoluto. Incluso si tú estás embarazada, si tienes cualquier tipo de tema, tú no tienes por qué decir eso en un proceso de selección. Y me parece la verdad que todavía un poco increíble que preguntemos por estas cosas. Bienvenidos, soy Juan Diego Hernández, un reclutador que lleva más de 10 años trabajando con compañías de todos lados del mundo, en todos tipo de industria, y la verdad es que ya me cansé de solo ver hojas de vida y quiero conocer personas. Lo que vamos a hacer aquí es hablar con perfiles interesantes de todo tipo de industrias, de todo tipo de experiencias para conocer cómo ellos nos pueden aportar más a nuestro camino profesional, a nuestro entendimiento del mundo profesional. Hoy tengo con ustedes a Juliana Olán, una psicóloga organizacional con experiencia en empresas multinacionales, firmas de consultoría. Hoy ella trabaja en una de las empresas más importantes en Toronto, Canadá, en consultoría de talento, cultura, programas de compensación, una de las empresas de mayor crecimiento en Norteamérica. Y precisamente con ella vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho aquí porque lo veo muy presente con las empresas y es la salud mental. Y para eso me gustaría que nos enfoquemos en algo que me llamó mucho la atención investigando sobre el tema, y es que hay un concepto cuando hablamos del estrés y de la salud mental que se conoce como el canario en las minas, ¿sí? Y el canario en las minas, o lo que dice esta historia, es que los mineros, como tenían que meterse a túneles, normalmente tenían que cuidarse mucho de los gases y la calidad del aire. Entonces, una de las formas que tenían ellos de prevenir los problemas era llevar un canario a las minas. Cuando ellos llevaban un canario, se metían a las minas y cuando el canario estaba cantando, cuando el canario estaba andando con normalidad, significaba que todo estaba bien. En el momento en que ellos notaban que el canario dejaba de andar, que el canario dejaba de cantar, significaba que había un problema y tenían que salir de allí inmediatamente. Esto es muy comparable a lo que pasa con la salud mental, con el estrés, con los problemas que podemos tener psicológicos que a veces no detectamos a tiempo. Creo que todos tenemos por dentro un canario que nos podría decir que hay un problema con nosotros en el mundo laboral y hoy precisamente vamos a tocar sobre el tema. Antes de entrar en detalle, quiero que Juliana nos dé un pequeño resumen de su experiencia desde su perspectiva. Juliana, tienes la palabra. Gracias, Juan, por la invitación. Realmente es súper interesante tu historia del canario y creo que nos habla muy bien de cómo hay que leer de una manera empática al otro. Esa lectura del canario que dices es un poco la lectura emocional que hacemos en el contexto organizacional de las emociones del otro y de la escucha empática. Yo, evidentemente, como lo decía, soy psicóloga organizacional, he dedicado mi carrera a recursos humanos, casi que, digamos que llegué por coincidencia. Yo estudié psicología y siempre quise ser psicoanalista, fue mi sueño durante muchos años y luego digamos que de alguna manera llegué por coincidencia al mundo organizacional y me quedé por convicción porque al final encontré una manera de poder tener una mirada clínica a las dinámicas organizacionales y de poder trabajar con el otro, no necesariamente como una psicóloga, pero sí haciendo una mirada clínica del contexto organizacional, de las dinámicas y digamos que impulsando la experiencia del empleado y luego digamos que a lo largo de mi carrera trabajando en talento, en cultura, en compañías nacionales, multinacionales y hoy en día globales desde Canadá, he podido un poco atar la estrategia del negocio con el bienestar de las personas y trabajar en eso que tanto me interesa, que es la salud mental. Y eso es lo que he hecho, digamos que durante los últimos 12 años de mi carrera entendiendo que los resultados son importantes, pero los resultados no se gestionan sin las personas. Y las personas sienten, se cansan, se motivan y bueno, digamos que todo esto me lleva un poco a trabajar desde mi rol como HR Business Partner y como gerente de consultoría con una mirada pues muy humana y muy, digamos que em, clínica también de estos temas a nivel organizacional. No, perfecto, Juliana. Gracias por ese contexto, por esa introducción. Mi duda es, recursos humanos es muy grande. Tú puedes hacer muchas cosas y normalmente la mayoría de las cosas son de mucha urgencia, son problemas constantes, mucha comunicación con muchas personas y vas a tener alguna presión de los ejecutivos o dueños de la empresa
por priorizar, pues, productividad y al final del día rentabilidad. ¿Cómo haces para dentro de todas estas cosas que había, enfocarte en algo tan específico como la salud mental? ¿Hay un momento que te marcó? ¿Hay alguna persona, alguna situación que tú recuerdes que te haya dicho como, hey, esto es importante más allá de la vocación que tú ya tenías, sino que te ayude a despertar ese interés para ya aplicarlo en el mundo laboral? Sí, es una muy buena pregunta y yo creo que ha habido muchas situaciones a lo largo de mi historia laboral que me han seguido despertando ese interés. Yo diría en primera instancia que no hay resultados si tú tienes equipos que están quemados emocionalmente y si tú no gestionas la cultura de manera adecuada. Entonces, sí me encuentro mucho esta conversación en las organizaciones donde los líderes están preocupados por el resultado y por los indicadores, pero de cierta forma, digamos que el rol de nosotros desde recursos humanos es cómo poder atar el qué con el cómo, ¿sí? Y el resultado con la forma y cómo poder atar, digamos que lo que el negocio está buscando en términos de indicadores y de impacto y de sostenibilidad de negocio en sí misma con un liderazgo pues más humano, más empático y que haga, digamos que una mirada también a la inclusión y a la salud mental. Muchas situaciones. Yo creo que una de esas situaciones fue, de hecho, hace poco te voy a mencionar una de las más recientes. Yo creo que me encontré con equipos muy, muy quemados, con una persona que estaba, digamos que en una posición de poder, en una posición de liderazgo muy fuerte, llevaba muchísimo tiempo en la organización, más de 15 años, y todo el mundo, digamos que era como una realidad casi que conocida que la gente estaba atemorizada del poder y del el liderazgo que tenía esta persona en la organización, pero nadie decía nada, nadie hacía absolutamente nada, y esto pues básicamente llevaba a una rotación supremamente alta. Digamos que la mitad del equipo se le había ido a esta persona en menos de un año. Había unas tasas de ausentismo altísimas también, personas que pedían días por enfermedad o días, digamos que relacionados con, sí, con temas básicamente de enfermedad, precisamente por temas asociados al liderazgo y un temor generalizado pues en la organización donde se creía que nada podía pasar con esta persona, pues porque realmente nunca se había hecho nada y nunca nadie se había atrevido a hablar, ¿no? Y situaciones como esta, digamos que yo las he visto de manera repetida, y parte como del patrón que he encontrado es que cuando no tienes una cultura que te permite hablar con seguridad psicológica y decir las cosas y cuando los líderes no están dispuestos a incomodarse y a escuchar las verdades que resultan un poco difíciles de escuchar, pues difícilmente se va a tramitar o se va a gestionar el cambio en una organización, ¿no? Entonces, a tu pregunta, yo creo que esa fue una de las situaciones que evidentemente me hizo despertar esto. Claro, y en ese caso, esta persona que mencionabas, esta situación, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se ayuda a que esta situación sea llevadera? ¿Qué se hace en ese caso? Normalmente en este tipo de situaciones, yo creo que el rol de un HR Business Partner siempre va a estar en advocar para que la gente hable, ¿no? Y advocar por generar espacios donde la gente se sienta escuchada, donde le podamos dar voz al empleado, donde la seguridad psicológica exista, porque lo que encontramos en este tipo de entornos es que se generan unas dinámicas de equipo donde hablar está prohibido, donde participar en las reuniones, entonces encuentras personas que están en las reuniones y solamente dicen una palabra o no dicen nada. En personas que empiezan a faltar al trabajo, empiezas a encontrar una falta de motivación y la manera en la que los líderes lo ven es como falta de compromiso y detrás de eso pues realmente hay mucho más que una falta de compromiso. Entonces yo creo que hay muchas formas de atacarlo. Una de las maneras en las que lo puedes atacar es de cierta forma pues digamos que abocando o estimulando a la gente a que diga lo que siente y que decir lo que siente no va a tener consecuencias, pero efectivamente tú tienes que retar hacia arriba y digamos que ganar también un poco esa aprobación de los líderes hacia arriba para conseguir sponsors del tema. Si al final Ujú. gestiona desde arriba en una organización, y cuando digo desde arriba, digo desde el presidente en sí mismo, pues va a ser muy difícil retarlo, ¿no? Pero yo creo que un poco el rol de recursos humanos es favorecer este tipo de espacios, promoverlos de seguridad psicológica y que al final se haga algo con esto, porque creo que la gente
muy tocada o queda como muy inconforme cuando al final tú le sacas un montón de información, los escuchas un montón y nada pasa con eso. Entonces tiene que haber también un mensaje que sea coherente con el liderazgo, donde tú efectivamente pues puedas gestionar eso que la gente te está diciendo y mandar un mensaje concreto de nos vamos a incomodar con el feedback y no pasa nada, no va a haber represalias, no va a haber consecuencias y así es como yo creo que las cosas pues se pueden eventualmente transformar. Claro. No, nos pasaba mucho cuando hablábamos con personas en procesos de selección. Estábamos entrevistando y era uno de los motivos es ¿por qué quieres cambiar de trabajo? Cada cierto tiempo llegaban personas de, la verdad es porque me llevo muy mal con mi jefe, no me gusta trabajar con esta persona, el ambiente es horrible, he vivido esta situación, he tenido situaciones donde hasta el candidato llora dentro de la entrevista, de la desesperación de querer irse del lugar donde están. ¿Qué puede hacer una empresa para detectar estas situaciones? Porque normalmente lo que pasa es que el jefe protege un poco que eso que la empresa se entere, básicamente. Entonces, tú puedes tener una empresa muy grande con muchos niveles de líderes, en donde casi que, obviamente, por la diferencia de poder, el jefe va a tratar de que esto no se sepa. ¿Qué se hace en esta situación? ¿Qué hace una empresa para permitir que estas cosas se puedan llegar a saber? Mira, es tan sencillo como tener conversaciones. Yo creo que hay muchas respuestas a tu pregunta. Una de ellas, Juan, y es una pregunta que me gusta mucho. Yo creo que una de ellas puede ser, yo te puedo decir que las encuestas de clima te pueden decir algo, las encuestas de engagement o los pulsos te pueden decir algo, pero creo que nada reemplaza la conversación en el día a día. Mucha gente, de hecho, tiene temor de poner la verdad en las encuestas de engagement o de clima porque no confían en el rol de recursos humanos. Y no solo por el rol de recursos humanos, sino porque hay organizaciones que todavía no tienen el nivel de madurez, y donde recursos humanos pues juega un rol un poco más transaccional y la gente pues no se siente lo suficientemente segura nuevamente para poner su feedback real y transparente. Entonces yo diría que lo que es irreemplazable y funciona muy bien es la conversación del día a día. Tú como HR Business Partner, tú como líder de tu equipo, pregúntale a tu equipo 5 minutos, los primeros 5 minutos de la reunión, cómo están, cómo se sienten, sin forzar respuestas. Si el que no quiera hablar, está bien que no hable. Si quieres hacerlo en lugar de forzar respuestas con palabras, asociarlo con colores. Cuéntame con qué color te identificas el día de hoy. Cuéntame, por ejemplo, de estos emojis que hay acá, con cuál te identificas el día de hoy. Y sin forzar que la persona pues vaya respondiendo más. Creo que dinámicas tan pequeñas Okey. como estas van, digamos que ayudando a que la gente se vaya soltando un poco más. Y creo también que se va construyendo en el tiempo. Cuando tú empiezas a conectar como líder con la gente y la gente ve que efectivamente no hay represalias, no hay consecuencias de que tú seas quien realmente tú eres en el espacio laboral y que tú te muestres vulnerable en todas tus, digamos que dimensiones humanas, la gente, pues digamos que se siente mucho más abierta a compartir las cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa sin duda es la herramienta más poderosa. Nosotros cuando hablamos de esto, me estás dando muy buenas ideas en términos de lo que puede implementar una empresa al decir de, ok, dame un color, dame un emoji, porque entiendo, poner las cosas en palabras es muy difícil porque los riesgos de que te echen son muy grandes. Entonces, me gusta porque esto aplica para empresas grandes como empresas pequeñas, que a veces pues hablamos con personas que tienen empresas crecientes, apenas están implementando los sistemas, tienen un solo líder y evidentemente eso hace más difícil que le den un feedback real de pues, los empleados que se quejen o que digan algo. Pero pensando sobre eso, ¿qué puede hacer también una persona para protegerse de esas situaciones? Porque la empresa puede hacer algo, en HRBP se puede hacer algo, pero ¿cómo hago yo si no puedo renunciar a mi trabajo? Porque quizás necesito la plata, no encuentro otro trabajo tan rápido, pero quiero protegerme ante una situación que yo ya identifique que es mala, pero quizás siento que no puedo hablar al respecto. ¿Qué debería hacer en ese caso como empleado de una situación así?
Bueno, yo te diría que primero empezar a buscar trabajo, evidentemente empezar un plan B de buscar otro lugar, porque si es un lugar en el que no te sientes cómodo, pues no, creo que no vale la pena si no puedes ser tú misma o tú mismo, creo que estás en el lugar equivocado, pero evidentemente si tienes que estar ahí como porque las condiciones así te lo exigen en ese momento, yo diría que trata de leer muy bien la cultura, las dinámicas organizacionales, porque esa es la clave de todo, y trata de jugar un rol en el que no te muestres, digamos que en tu vulnerabilidad si la cultura no te lo permite. Entonces, pues trata de dirigir las conversaciones hacia los procesos y no hacia las personas. Trata de identificar cuáles son las fallas sistémicas en esa organización. Trata, yo te diría como de ir tú con tu investidura profesional y no con tu investidura personal a ese espacio de trabajo. Sin duda, y digamos que es impensable estar en una compañía que tenga estas características. Yo inmediatamente te diría, preferiría emprender un plan de búsqueda y creo que lo haría en paralelo, pero si las condiciones, pues, fueran las que me estás contando, creo que sí, evidentemente habría que leer muy bien como esas fallas sistémicas y jugar el juego político, como dicen, pues, ¿no? No, está bien y son cosas reales, porque al final del día uno habla con muchas personas que sí, buscan un artículo en Google o le preguntan a ChatGPT y te da como 5 temas de que tienes que hacer y demás, pero no es fácil tomar la decisión cuando no estás seguro de qué tan bien te podría ir en el mercado laboral, qué otras oportunidades podrías llegar a tener. Y eso habla mucho de lo difícil que es el mercado laboral para algunos en términos del tiempo que se tardan en encontrar empleo. Otra de las cosas que nos traían a colación cuando hablábamos con personas pues del mundo laboral, profesionales, nos hablaban mucho de no sentirse que son capaces de ejecutar el rol que tienen. Es decir, cuando hablamos de salud mental, no solamente hablamos de las personas, los jefes que te pueden tratar mal y obviamente eso es abrumador, pero también están esas situaciones donde tú tienes un síndrome del impostor quizás y puedes sentir que no eres capaz para ejecutar el ascenso que te acaban de dar. Pero nunca pensarías en comunicarle eso a recursos humanos porque es prácticamente decirle, no soy la persona correcta para el ascenso y pues al final del día saben que les vendría bien el ascenso, pero no saben cómo enfrentar el nuevo rol y sienten este síndrome del impostor y no tienen con quién hablar. ¿Qué se hace en una situación así? ¿Qué podría hacer una persona en este tipo de situaciones de crecimiento? Sí, bueno, mira, el síndrome del impostor yo creo que a todas las personas en algún momento de nuestra vida nos ha dado y yo creo que tú nunca vas a estar 100% preparado para asumir la siguiente posición. De hecho, creo que si estás preparado, ese no debería ser el paso, sino el de arriba, ¿sí? Porque la idea es que para ti suponga un reto y que suponga y que siempre haya como un gap. Obviamente tiene que haber un nivel de readiness, de alistamiento para ese cargo, pero si tú ya estás 100% listo, ¿cuál es el reto ahí para ti? Entonces creo que también, por un lado, las organizaciones tienen que ser un poco flexibles en que pues, el nivel de alistamiento sea al 80%, al 70%, ¿sabes? Y tú de cierta forma como que entender en un proceso también como de autoconciencia cuáles son esas brechas que tienes que cubrir y cómo las vas a cubrir. Entonces, eso primero que nada. Segundo, entonces está bien. Mi respuesta sería, está bien no saber. No todos sabemos. A veces todos aparentamos que sabemos un montón, pero no sabemos lo suficiente y creo que parte también de estar en un contexto organizacional es ir aprendiendo al vuelo. Tú de repente tienes una llamada con un cliente y es de un tema que nunca en tu vida has manejado y tienes que alistarte sobre la marcha. Entonces creo que eso también es enriquecedor y mostrarnos vulnerables está bien, ¿no? Entonces creo que quitarnos un poco como que ese traje de yo me las tengo que saber todas, me parece súper necesario. Ahora, en segundo lugar, creo que hay muchos recursos también para trabajar el síndrome del impostor. Entonces, si tú de repente sientes que eso te está saboteando en el lugar de trabajo, empieza un proceso de coaching donde puedas hablar de esto con alguien. Eh, Conversalo también con alguien con quien te sientas seguro. Si es una HR Business Partner o si es una persona externa al trabajo, trabájalo allí. Y si quieres trabajarlo en una dimensión incluso más personal, pues trabájalo en terapia, que también es un espacio
maravilloso para poder trabajar eso, para deconstruirte y para entender cuál es, digamos que la causa detrás del síntoma, porque al final, pues el síndrome del impostor es un síntoma, pero ese síntoma, digamos que nos habla de algo más que está pasando a nivel emocional y a nivel también, digamos que mental, ¿no? Ujú. No, está perfecto. Me gusta cómo lo planteas, me gusta que podamos motivar a otras personas a plantearse que no tienen que resolver todo solos, y que precisamente por eso se habla de salud mental en un lugar donde normalmente eres premiado por parecer el que más sabe, el que más produce, el que más trae a la mesa. Otro de los temas que nos comentaban era... Me Oh, te sigue, por favor. te digo una cosa de eso, Juan, perdón que Sí, te interrumpa. Creo dale. que hablando de salud mental, precisamente cuando tú te impones una carga tan alta de tengo que saberlo todo y tengo que brillar en este puesto y no me puedo equivocar, ahí es donde realmente terminamos en temas de burnout. Y ahí es donde empiezan, digamos que el estrés en el espacio de trabajo y esto pues trae, digamos que una sobrecarga laboral y un montón de cosas asociadas a esto. Entonces, yo creo que hablando precisamente de salud mental, hay que también reconocer que esa vulnerabilidad es saludable y que esa Ujú, falta de no lo sé todo, pero voy a trabajar para llegar a hacerlo, te quita un peso gigante de encima. ujú. Sí, precisamente dejar ir como esa expectativa de que tienes que ser perfecto, también lo han comentado muchas personas en relación a veces al trabajo remoto, en términos a esos trabajos que tienes que estar muy enfrente del computador todo el tiempo, y ahora tienes múltiples canales, tienes Teams o tienes Slack o tienes el correo y a veces tienes el WhatsApp y a veces tienes un trabajo donde te comunicas con un montón de personas al mismo tiempo. Y a veces las personas no se dan cuenta que estar haciendo esto sigue siendo trabajo y sigue siendo desgaste mental. Y entonces tienes personas que duplican su jornada laboral o sienten que no pueden con todo o trabajan en intervalos de 15 minutos porque cada 15 minutos reciben un nuevo requerimiento al que le tienen que poner atención y tienen que responder. ¿Cómo manejar estas situaciones tanto del lado de la empresa como desde el lado de la persona que está trabajando en un ambiente como ese? Yo creo que hay muchas formas de ver esto. Por un lado, yo creo que hay un tema generacional donde de repente algunas personas se sienten más cómodas con ciertos estilos de trabajo y está muy normalizado en ciertas generaciones o incluso en ciertas culturas la hora silla, donde tienes que trabajar. Entre más horas trabajes sentada en un puesto, entonces más eficiente eres, ¿verdad? Y ya las nuevas generaciones, incluso en otras culturas, también se ve que no se trata de trabajar horas largas, sino de trabajar smart. Entonces, trabajar de manera inteligente y eficiente donde tú puedas priorizar y revisar como, oye, no se trata de estar 10 horas sentada y que mi jefe me vea, sino que se trata de generar impacto, de agregar valor, de estar en lo que realmente yo tengo que estar. No es eficiente y no es un buen uso de mi tiempo para la organización digamos que pagarme para que yo esté en temas que no se salen de mi scope y no agrego valor allí. Entonces, aprender a decir no y aprender a trabajar de manera eficiente e inteligente en ese sentido de la palabra, creo que es parte de también generar dinámicas de trabajo saludables. Eso por el lado del empleado, pero creo que la organización también tiene una responsabilidad muy grande porque no hay uno sin el otro. Entonces, el empleado, sin duda, tiene que empezar a poner límites. La organización, por otro lado, pues también tiene que entender que empleados que se desconectan del trabajo, pues son mucho más productivos, son mucho más eficientes y están mucho más contentos. Y son personas que va a ser, digamos que, mucho más difícil que se vayan a otra organización o que por lo menos lo van a pensar 2 o 3 veces antes de renunciar porque saben que están en un entorno de trabajo saludable que cuida del bienestar de ellos. Entonces va en doble vía también, ¿no? Ujú. Sí, justamente ya que hablas de cómo la empresa debería o podría involucrarse en ese tema, ¿qué haces tú desde HRBP para involucrar a estos líderes dentro de los programas, o dentro de las iniciativas que se propongan? Porque obviamente entiendo que tú haces el análisis, detectas una situación y, digamos, propones acciones que seguramente la mayoría no dependen de ti, sino dependen de los líderes. Entonces, ¿cómo los involucras a ellos? ¿Qué haces para que ellos estén enganchados y puedan ejecutar?
Bueno, a los líderes se les habla con data, Ujú, y es, digamos que una realidad. Entonces, el storytelling y lo bonito, digamos que de los temas de salud mental y de los temas de recursos humanos, los llevas a la reunión con los líderes, pero lo tienes que amarrar a los indicadores de negocio y a los indicadores también de personas, ¿no? Los temas de salud mental normalmente yo no soy partidaria de manejarlos a través de indicadores, porque si ujú, tú le estás pidiendo a la gente feedback sobre cómo se sienten o sobre empatía o sobre ajá, temas de conexión emocional, pues no puedes manejarlo de una manera como tan numérica y tan transaccional, sino que debes manejarlos con empatía, ¿verdad? claro, Pero los indicadores de salud mental, digamos que no necesitas específicamente armarlos alrededor de salud mental, pero hay otros indicadores que conectan con la salud mental que te hablan por sí mismos y esos son los que tú llevas a los líderes. Entonces, por ejemplo, el ausentismo, la rotación, el engagement, cómo salió la gente en la encuesta de liderazgo, en la encuesta de engagement en la dimensión de liderazgo, cómo salió la confianza de las personas con su líder, cómo salió la cercanía, cómo salió la seguridad psicológica, cómo salió la inclusión. Estas categorías que son tan importantes dentro de esta encuesta o dentro de los pulsos que tú haces, los grupos focales que tú desarrollas en la organización, todo esto, cómo lo anudas en una historia, armas el storytelling, armas el business case y llevas eso a las reuniones con los líderes y empiezas a hablar desde la data y desde cómo esto conecta con los resultados del negocio y empiezas a hacerles a entender a los líderes que si tú tienes equipos que están, digamos que más conectados con sus líderes, equipos que están contentos, equipos que se sienten cuidados, pues esas personas dan mejores resultados en la organización y eso está comprobado. Digamos que mm, no quiero pues como traer aquí todas las cifras y las estadísticas de la OMS, pero hay muchísimas y realmente está demostrado que las personas, pues por lo menos una en cinco personas en las organizaciones, pues sufre temas de salud mental. Nadie lo dice porque hay un tabú alrededor de eso, pero existe y la forma de visibilizarlo con los líderes pues es a partir de esa data que tú recopilas y luego con el tiempo de generar autoconciencia en qué puedo hacer yo mejor para cuidar a mi equipo y para convertirme en un líder empático y que promueva el bienestar y la salud mental de los empleados, ¿no? ujú. Entendiendo eso, dentro de tu carrera, ¿cuál ha sido quizás la situación más difícil que has tenido que enfrentar en relación a la salud mental dentro del trabajo? Bueno, esta es una pregunta un poquito difícil. Yo creo que, bueno, en una empresa en la que trabajé en algún momento, estamos hablando de una empresa, un contexto bastante masculinizado, con una cultura, digamos que totalmente diferente, una cultura pues particular de un país en específico. Y ahí se presentaban, yo diría que dinámicas, macrodinámicas y también microdinámicas en los equipos de bastante maltrato laboral, donde yo entendí también que mi rol desde recursos humanos iba a estar bien difícil porque las dinámicas de salud mental se reproducían desde arriba y las dinámicas de maltrato y de burnout se reproducían desde arriba, desde, digamos que desde los CEOs o los country managers. eh, e incluso pues desde las personas que estaban en el headquarters en uno de estos países que no diré el nombre por respeto, pero pues básicamente ahí entendí un poco que iba a estar bien difícil el rol desde recursos humanos porque es un poco como ir a contracorriente, porque al final pues es una, digamos que son organizaciones que no están dispuestas a reconocer su falta y a entender que el síntoma de la organización y el síntoma de esa rotación colectiva de empleados, pues tiene que ver con la falta de seguridad psicológica y con un tema de salud mental que es importante. Y un tema de salud mental que yo diría, Juan, que no se resuelve con cursos de yoga o no se resuelve con dinámicas de mindfulness, que se resuelve realmente atacando la causa, no el síntoma. Y eso es un poco lo que he encontrado en las organizaciones. En esta en particular, había muchos pañitos de agua tibia, entonces con las clases de meditación o los cursos de mindfulness o digamos que
los talleres o las sesiones de coaching se pretendía, digamos que calmar lo que estaba pasando cuando de raíz había un problema, digamos que muchísimo más fuerte y que creo que obviamente cuando estás en recursos humanos se vuelve un poquito difícil retar eso cuando no encuentras, digamos que, em, el sponsorship de los líderes y pues digamos que del nivel más alto de la organización. Claro, no, es importante lo que mencionas en términos de sí, salud mental. Obviamente a veces uno piensa, no, estrés, sobrecarga, productividad, que es lo que hemos discutido, pero luego también hay problemas que van a ser mucho más profundos que simplemente el ambiente laboral solamente. Yo recuerdo una situación hace unos años donde trabajamos buscándole una gerencia de producción a una empresa expandiéndose en Latinoamérica. Encontramos una persona, todo muy bien, hasta que unos meses después la empresa me llama para decirme que la persona estaba presentando episodios de depresión y que se había desconectado completamente del trabajo al punto de casi abandonar el puesto sin renunciar, y hacerlo de la manera más inesperada posible. Obviamente a uno como headhunter no es la situación que más le va a gustar, no es la situación que te haga quedar bien, llamémoslo así, pero es en definitiva incontrolable. Em, lo que nos pasó en esa situación era que luego la empresa nos preguntaba si podían comenzar a preguntarle a los candidatos cuáles eran sus diagnósticos de salud mental antes de llegar a la empresa, lo cual pues no era ético de ninguna manera. Am, ¿Qué le dices? Acá hay dos personas interesadas en esta situación. Tienes una empresa que quiere, pues, digamos que contratar a los candidatos más aptos para el rol, y que no se espera que estas situaciones pasen, pero que son reales. Y tienes personas que tienen problemas de salud mental mucho antes de entrar a un sitio laboral y tienen que lograr ser funcionales dentro de su ambiente laboral. No sé qué nos podrías decir para esos dos lugares. Bueno, mira, Y perdón si te pongo acá en problemas con una situación tan delicada. me encanta hablar de esto. Yo, la verdad es que te digo que creería que lo que hay que hacer es un poco educar a las empresas. Las empresas y los líderes en general creo que les falta todavía mucho trabajo, sobre todo alrededor de los temas de salud mental y de entender que esta es una condición que no nos que no nos hace menos funcionales, ¿sí? Hay personas en el mundo del trabajo que tienen una estructura mental psicótica y son perfectamente funcionales. Y de hecho, tienen características que las hacen únicas y maravillosas. Hay personas que desarrollan un nivel de creatividad increíble y eso realmente agrega muchísimo valor en un contexto organizacional. Entonces, ese término de funcional o no funcional, digamos que creo que em, tiene la oportunidad de trabajarse y de reformularse. Yo creo que lo que hay que hacer un poco es educar a los líderes en las organizaciones y lo que yo haría en ese espacio es explicarles el por qué este tipo de cosas evidentemente no está bien preguntarlas y es porque generan un sesgo, porque son discriminatorias, y porque generan también una liability o un riesgo legal para la organización. Entonces, de ninguna manera, pues considero que sea ético o que esté bien preguntar este tipo de cosas y creo que ahí es donde nosotros desde recursos humanos estamos en un rol un poquito difícil, Ujú. pero que por supuesto vale muchísimo la pena tener este tipo de conversaciones y educar a los líderes y llevarlos, digamos que a a una práctica que sea, digamos que mejor en términos de mercado. Y a las personas, ¿qué les diría? A las personas les diría que no tienen que hablar de sus condiciones de salud mental ni de salud física en lo absoluto. Incluso si tú estás, no sé, otros temas, embarazada, si tienes cualquier tipo de tema, tú no tienes por qué decir eso en un proceso de selección. Y me parece la verdad que todavía un poco increíble que preguntemos por estas cosas. Acá, por ejemplo, te cuento donde yo vivo hoy en día. En Canadá, nosotros
no hacemos exámenes de ingreso, ni preguntamos ni siquiera si la persona está casada o no, o si la persona tiene hijos o no, no nos interesa. Digamos que todas las preguntas y también por un marco legal no podemos hacer este tipo de preguntas y esto de ninguna manera digamos que nos ha traído algún inconveniente en el tiempo que llevo trabajando acá de tener un candidato que sea pues menos apto para la posición. Entonces creo que hay una oportunidad de trabajo bien interesante eh, que hacer ahí. No, y me gusta que lo hablemos como oportunidades de trabajo, porque no se trata de simplemente castigar, señalar. Creo que en los últimos años ha madurado mucho la posición que los líderes tienen ante estas situaciones. Cuando yo empecé mi carrera, oí muchas cosas discriminatorias en lugares profesionales, en donde en esos momentos yo era el junior y digamos que mi capacidad de tomar una decisión o decir, señalar que algo estaba mal, era mucho más limitada que ahora. Veo progreso y creo que las cosas están cambiando. ¿Qué se hace, digamos, con esas empresas que se están formando? Por ejemplo, ahora en Latinoamérica, una ola muy grande de startups que recibieron funding, contrataron equipos grandes, están creciendo de una manera interesante y jamás pues han puesto, digamos que la primera actividad relacionada a salud mental. ¿Por dónde empezarían estas personas? ¿Por dónde crees que podría ser interesante que puedan tocar el tema y permitan que las personas tengan un ambiente más seguro sobre eso? Yo creo que por eso hablaba un poquito hace un rato de la maduración de las empresas, Juan, porque cuando tienes empresas que apenas están como en una fase de consolidación del negocio y luego de expansión del negocio, las prioridades y la preocupación de los líderes pues están en un estado naturalmente distinto. Digamos que ya con el tiempo van transicionando desde un tema más de cumplimiento HR legal a un punto de vista más de employee experience y de bienestar y de salud mental, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir con esto es toma tiempo y entiendo también que cuando estás en una fase de crecimiento del negocio, naturalmente inicias con una prioridad distinta. Esto no significa que no haya una responsabilidad, por supuesto que hay una responsabilidad y creo que parte del llamado a los líderes es a si no tienen los suficientes recursos o no tienen un área lo suficientemente estructurada de HR, lo primero que pueden empezar a hacer es educarse. Entonces, tomen cursos en salud mental, tomen cursos en experiencia al empleado, tomen cursos en cómo gestionar ambientes de trabajo saludables y hay muchísimas herramientas gratuitas para hacerlo. Lo segundo es, hay muchas empresas de consultoría también que pueden contratar o incluso servicios de recursos humanos fraccionales donde estas personas que sí cuentan con la experiencia en recursos humanos pueden venir a ayudarlos y darles una mirada también a pues, a las prácticas que está habiendo dentro de la organización, ¿no? Entonces creo que es un poco como una invitación a em, autoconciencia, leer, tomar cursos en ese tema, conversar con la gente también. Yo creo que un CEO de repente no va a saber todo lo de recursos humanos, pero sí va a saber cómo acercarse a los empleados y preguntarles cómo estás, cómo te sientes. Y gestos tan pequeños como ese hacen que tu experiencia en la empresa sea otra. O, por ejemplo, que te den la bienvenida el primer día de trabajo y que te trate bien la persona que es dueña de la empresa y los gerentes. Gestos muy pequeños, que se suban al elevador contigo y te saluden como si fueras, digamos que par de ellos, que se sienten también cada 3 meses a un desayuno colectivo, este tipo de cosas que son tan, digamos que tan fáciles y están tan al alcance de todos, creo que definitivamente cambian un poco como la experiencia eh, y la vivencia de las personas en el lugar de trabajo. Pero si esto no, digamos que no es suficiente, siempre están estas empresas de consultoría o estos aliados de servicios fraccionales también, que sí te pueden ayudar y te pueden dar una mirada de lo que está pasando internamente, ¿no? Claro, me gusta lo que propones en términos de las cosas tan, entre comillas, fáciles o al alcance de todos, como dices, que podemos aplicar. Ya pensando en quizás lo que yo no he cubierto desde la experiencia que yo he tenido, pensando más en lo que tú has vivido, ¿crees que hay alguna verdad incómoda, alguna cosa que se deba mencionar sobre salud mental, que le podamos contar a las empresas de Latinoamérica que quizás no están viendo, que quizás tú has aprendido
desde tu experiencia internacional, que les pueda aportar a ellos a trabajar sobre el tema. Sí, yo creo que hay muchas verdades incómodas. Una de ellas es que a veces la gente tiende a pensar que como nadie en mi equipo lo manifiesta o nadie en mi equipo me dice nada, entonces no está pasando nada. Y la realidad es que a veces ninguno de tu equipo te dice nada porque te tienen miedo o porque no saben cómo decirlo. Entonces yo creo que si de repente tú estás viendo por otro lado que la gente alguien te cuenta que la gente de tu equipo tiene miedo a equivocarse o te das cuenta que alguien de tu equipo tuvo un error y no te lo quiso contar, creo que eso te dice mucho también de lo que está pasando en el área y y hay que empezar a incomodarse un poco y empezar a preguntarte por qué mi equipo no me lo contó a mí. Si mi equipo no me lo contó a mí es porque tal vez no se sienten cómodos para contarlo y tal vez yo no estoy promoviendo esa seguridad psicológica para que la gente se sienta bien con el cometer errores o con el equivocarse. Y de la misma manera, pues creer que entonces si nadie habla de salud mental es porque a nadie le pasa nada, nadie tiene depresión, nadie tiene ansiedad, nadie se siente mal o nadie está atravesando un duelo precisamente porque es un tema tabú y precisamente porque no todas las empresas promueven entornos de trabajo de cuidado y saludables, no todos se sienten bien para poder hablar del tema. Eso no significa que el tema no esté presente. La depresión, por ejemplo, es un tipo de discapacidad y puede ser tan Ujú. discapacitante para que tú un día, como tú lo contabas, simplemente digas, ya no puedo trabajar más, como en este caso que estabas contando hace rato. Entonces yo creo que es un poco entender que hay temas que son invisibles, pero no necesariamente intangibles. Y que así tú no los estés viendo, sí hay otras maneras de poder monitorear cómo se está sintiendo el equipo, ¿no? Y de poder también monitorearte a ti mismo como líder, ¿no? Y como promotor de estos temas. No, Juliana, la verdad me parece súper valioso el aporte que nos das. Soy un fiel creyente de los lugares de trabajo agradables, donde uno pueda crecer, donde uno pueda ser vulnerable, donde uno se pueda mostrar como persona. Em, Tratamos desde pues, las compañías en las que me he visto envuelto, desde los proyectos, siempre de estar eligiendo eso. Sé que no para todo el mercado laboral es igual de fácil elegir con quién colaborar, pero mi invitación para las empresas es tomar parte de esto para implementar cosas que puedan ayudar, por más pequeñas que puedan parecer. Poco a poco creo que podemos entrar en un lugar donde todos podamos trabajar protegiendo esa salud mental y para las personas que puedan estar en situaciones que sientan que su salud mental se está viendo afectada, que sepan que hay un mundo grande afuera, hay empresas que sí creen en esto y que deberían apoyarlas más. Deberíamos buscar empresas cada vez, digamos que promocionar más esos lugares. De mi lado, Juliana, creo que eso era lo que quería cubrir sobre este tema. Te agradezco mucho que hayas querido participar con nosotros, que hayas aceptado nuestra invitación. Si alguien quiere en algún momento saber más de ti, llegar a comunicarse contigo, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde podrían entrar en contacto? Claro que sí, me encantaría conectar con todas las personas que están interesadas en este tema o en tener conversaciones común de talento y de cultura. En mi página de LinkedIn estoy como Juliana Olano, entonces me pueden escribir por allí y podemos coordinar un coffee chat o conversar más al respecto. Y muchísimas gracias a ti, Juan, por la invitación. Me encantó estar acá. Qué bueno poder encontrar gente que esté interesada en este tipo de temas y tener conversaciones poderosas que realmente puedan cambiar la experiencia de las personas y generar entornos más seguros.